Ahora es tiempo de viajar al espacio. Ahora es tiempo de imaginar mundos nuevos. Ahora es tiempo de recordar el primer vuelo tripulado hacia las estrellas. Tenemos un corresponsal de lujo. Él está con todos los hombres que vieron la Tierra desde el espacio infinito. Sueños astronáuticos, historias y misterios, secretos. ¿Qué han visto los astronautas? ¿Cambia su mente realmente? ¿Vuelven a ser personas iguales o se han separado del resto de los mortales? ¿Son conscientes de que han vivido una epifanía cósmica al estar fuera de nuestro viejo y querido planeta azul? Javier Sierra tiene posiblemente todos los datos. Y es que Javier Sierra hace de corresponsal de excepción en una reunión de excepción, porque creo que pocas veces en la historia tantos hombres de las estrellas se han juntado. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para contar qué historias? Nos lo cuenta nuestro compañero Javier Sierra. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas madrugadas, Iker. Imagino, conociéndote, que emocionadísimo, ¿no? Pues embargado de la emoción, porque no es nada fácil, de hecho no había ocurrido nunca que se reuniesen tantos astronautas y cosmonautas bajo un mismo techo para conmemorar el 50 aniversario del primer vuelo de Yuri Gagarin al espacio. Ha sido en Tenerife toda esta semana pasada, esta semana que acabamos de dejar, y que a mí particularmente me ha dejado de regalo unos recuerdos imborrables. Por ejemplo, ver el momento en el que Neil Armstrong entra en el Hotel Alabama de Tenerife y inmediatamente se arremolinan en torno a él sus viejos compañeros de la misión Apolo. Aquí estaban y le han rendido pleitesía Jim Lowell, que voló en la Apolo 8 y después en la fatídica misión Apolo 13, Charlie Duke del Apolo 16, Bill Anders del Apolo 8, pero fíjate, también son humanos. Yo he detectado incluso rivalidades que no se han curado con los años, sino que se han acentuado. Estuvo Buzz Aldrin en Tenerife, pero no quiso cruzarse con Neil Armstrong. ¿Qué me dices? Hay situaciones que ahora yo comprendo. Por ejemplo, un dato histórico, en fin, no hay más que acudir a la colección de fotografías del Jet Propulsion Laboratory de la misión Apolo 11. Allí podremos ver que Buzz Aldrin no le tomó a Neil Armstrong ni una sola foto en la superficie de la Luna. Claro, yo pensaba que esto era una leyenda urbana. Santiago Camacho lo ha contado muchas veces, Santi, eso de que entre el amigo Buzz de, reacciones imprevisibles, ¿no? De alguna forma puede salir por cualquier sitio, y el templado y casi hombre de hierro Neil Armstrong, que como cuenta Javier sigue siendo la gran estrella, el hombre que puso por vez primera la huella del pie humano en el satélite. Había esa especie de contradicciones entre ellos, silencios que luego en la época de cuarentena posterior al viaje también se rumoreó que no se llevaban bien. Han pasado muchos años y fíjate lo que cuenta Javier, es realmente sorprendente. Lo he podido comprobar, Iker, porque fíjate que cualquier astronauta que se dirige a otro, y esto ya te digo que he sido testigo en estos días, lo hace por su nombre de pila. Si Jim Lowell se dirige a Bill Anders, le va a llamar Bill, y Bill le va a llamar Jim al otro. En el caso de Aldrin hacia Armstrong, las veces que se veía forzado por la explicación de su aventura, que es obvia, a mencionarlo, siempre decía el comandante Armstrong. Nunca lo llamaba por su nombre de pila. Esa era la primera indicación, pero como te digo, la confirmación ha sido el momento en el que Buzz Aldrin decidió, no quedarse más en el Starmus Festival, en esta reunión que les ha citado en Tenerife, y no se han cruzado. Aldrin se fue 24 horas antes de que llegara Armstrong a la ciudad. Santi, por lo tanto, no es leyenda urbana que el que sale siempre perfectamente perfilado en una de las estampas del siglo XX y de la historia de la humanidad siempre es Aldrin. Sí, además es curiosa la constatación esta que nos hace Javier, porque efectivamente la historia siempre había corrido entre los aficionados a la astronáutica de esa rivalidad. No se sabía si era un poco de cotilleo, un poco de leyenda urbana, y sin embargo que lo constate Javier con hechos es absolutamente significativo. Sí se sabe que efectivamente Aldrin tenía, igual que Armstrong era un tipo más frío, más profesional, como muy bien has dicho, más templado, y luego incluso en sus peripecias posteriores pues Aldrin ha demostrado ser mucho más vehemente.
Curiosamente, Aldrin desde siempre había tenido esa obsesión por ser el primer hombre en pisar la Luna. Era algo que emotivamente, obviamente es un gran honor para cualquiera, pero que casi soñaba con ello desde el principio de su implicación en la carrera espacial. El hecho de que se lo pisase Armstrong, yo creo que fue algo que han debido de llevar durante todos estos años. Siempre he citado, y está perfectamente disponible en Internet, esa rueda de prensa, primera rueda de prensa que hacen los astronautas después de la cuarentena, en la que unos hombres que acaban de hacer historia, que acaban de culminar una labor de equipo como cabeza de un equipo inmenso de personas que vienen de triunfar, están, sobre todo Armstrong y Aldrin, están serios, apenas se dirigen la mirada, hay un ambiente muy tenso que se corta con cuchillo, y de hecho es hasta tal punto que los que todavía o en tiempos han sostenido la teoría de que el hombre no llegó a la Luna, decía que a lo mejor es que estaban avergonzados de la tremenda mentira que tenían que contar. Yo creo que no, que más bien de lo que se trataba era precisamente eso, que la tensión del viaje todavía, tantísimos años después, les está haciendo media. Quizá pasó algo allá arriba en la Luna, quién sabe. Ahora tenemos la oportunidad de disfrutar con Javier Sierra y estoy seguro que toda la audiencia está diciendo: Javier, más cosas, por cierto. Bueno. ¿Son personas especiales? ¿Son distintos? ¿Están marcados? Están marcados, indudablemente. La aventura que vivieron les dejó un antes y un después en su manera de actuar, en su manera de pensar, y he tenido la ocasión de comprobarlo en un tete-a-tete, en una conversación larga con Charles Duke, que fue uno de los integrantes de la misión Apolo 16. Si tuviéramos que elegir de los 12 hombres que pusieron el pie en la Luna, los 3 que más se transformaron son 3 conocidos nuestros. En primer lugar, Jim Irwin, de la misión Apolo 15, que recordarás, sufrió toda una transformación religiosa, incluso le llevó a buscar el Arca de Noé, organizando 7 expediciones al monte Ararat. El segundo sería Edgar Mitchell, que no tendría ya una... telépata. Exactamente, no tendría ya una transformación hacia la fe religiosa cristiana, digamos, tradicional, sino que se volvería un apasionado, más si cabe que antes del vuelo, por todo lo paranormal, y terminaría fundando el Instituto de Ciencias Noéticas para investigar las fronteras de la percepción y de la mente humana, llegando incluso a hacer grandes experimentos y grandes aportaciones en el campo de la telepatía desde el espacio, como tú muy bien apuntabas. Y el tercero, sin duda, sería Charles Duke, que salvó su matrimonio, es de los pocos que ha conservado su esposa durante los últimos 40 años, porque tuvo una transformación religiosa, se hizo predicador en una iglesia cristiana, y con él estuve hablando de esa epifanía que experimentó después de la Luna, pero que tardó un tiempo en manifestarse. No fue algo que le sobrevino inmediatamente después de regresar, sino en los meses siguientes, cuando se planteó, pues mira, una cuestión, y en eso ha sido muy sincero, que yo pensaba que debían haberse planteado, y es: ¿qué voy a hacer después de haber puesto en pie en la Luna con el resto de mi vida? ¿Qué objetivo tiene la vida? ¿Qué aliciente tiene la vida si ya he hecho lo máximo, ¿no? Bueno, pues Charles Duke se hizo esa pregunta y terminó convertido en predicador. Javier, misterio. Imagino que tú, como auténtico reportero avezado en el mundo de lo desconocido, has buscado las rendijas del misterio. No sé hasta qué punto están siendo accesibles, no sé hasta qué punto las preguntas sobre misterios que se salgan de lo convencional les irritan. Cuéntanos. Pues no han querido dar apenas entrevistas, y desde luego el asunto del misterio lo tratan de evitar. ¿Me quieres decir, Javier, perdona que te interrumpa, porque esto ya, que el hermetismo 50 años después sobre los cosmonautas y los astronautas continúa igual? En ciertos aspectos sí. Si les preguntas por su historia, es decir, por su aventura, por su peripecia, pues ellos son personas ya mayores. Pensemos que estamos hablando de un club de mayores de 80 años que no tienen ningún problema en contarte, en fin, su peripecia vital. Pero si entras en los aspectos del misterio, se ponen un poco tensos. En el caso de Charles Duke, por ejemplo, hemos hablado de ovnis. Él está abierto ante la posibilidad de que los ovnis existan, pero rechaza tajantemente que las fotografías que aparecen objetos extraños en ellas, de su propia misión, de la Apolo 16, rechaza que sean, desde luego, objetos no identificados.
cientificados, piensa que todas tienen una explicación y además insiste, yo le pregunté mucho a ese respecto, que no recibió ningún tipo de instrucción, indicación, briefing, en fin, informe de ninguna clase por parte de la NASA al respecto de los ovnis, pese a que en los años 70, cuando su vuelo tiene lugar, cuando los vuelos Apolo, las misiones Apolo tienen lugar, no se hablaba de otra cosa en los Estados Unidos. ¿Cuál es el comandante astronauta que más te ha llamado la atención, Javier? Bueno, el estrella, sin duda alguna, ha sido Aldrin. Aldrin llegó bronceado, con un aspecto muy parecido a Kirk Douglas, para que nos hagamos una idea, el Kirk Douglas mayor, ¿no? Con una corbata llena de pines y una manera de mirar a la cámara muy cinematográfica. Tiene un dominio escénico como ningún otro de los astronautas. El resto de astronautas son personas más bien normales y de actitud, en fin, muy cordial, muy cercana. Aldrin se sabe, nunca mejor dicho, una estrella. Sí, Aldrin se sabe una estrella, sabe que las cámaras le siguen y él mira hacia la cámara. Mientras que Armstrong, esto es muy curioso, sabe que es muy codiciado, que es una estrella, pero rehuye de las cámaras. De hecho, le pone muy nervioso el hecho de que todo el mundo lo mire o que le roben fotografías mientras está, en fin, bebiéndose una cerveza y tratando de refrescarse en una esquina del hotel, ¿no? Y se nota esa tensión. Podríamos decir que a uno le gusta su estatus de hombre especial para la historia y otro casi que lo rehuye, quiere volver a ser un hombre normal. Sí, y es paradójico porque si algo yo creo que afectó, y lo he comprendido aquí, viéndolos, si algo afectó a Buzz Aldrin en su relación con Neil Armstrong fue esa. Él se sentía predestinado para llegar a donde estuvo, ¿no? Y además tiene un discurso, luego hablaremos de la predestinación de Aldrin porque es muy curioso, pero tiene un discurso digamos muy estudiado, ¿no? Él quiere seguir siendo alguien dentro de la carrera espacial, sigue apostando fuerte porque su país, los Estados Unidos, sigan en la conquista que abandonaron después de la Apolo 17. Y fíjate, escúchalo, porque su discurso es muy entusiasta sobre lo que debe hacer la humanidad en estos próximos años. Escúchalo, Iker. Vamos a escucharlo. Los humanos necesitan explorar, ir más allá de sus fronteras, como hacíamos hace 40 años. Para la próxima generación, Marte. Marte está ahí, esperando a que lleguemos. ¿Por qué Marte? Ya lo dije antes. Porque uno de nuestros principios debe ser continuar expandiendo la presencia humana en el espacio. No queremos visitar lugares. Queremos establecer bases permanentes. Tú sabes que Buzz Aldrin llegó a querellarse contra Disney por el personaje de Toy Story de Buzz Lightyear. Precisamente porque los creativos de Disney vieron este discurso así de tenemos que conquistar Marte, tenemos que ir al infinito y más allá, ¿no? Y lo adoptaron para su creatividad y Buzz Aldrin no le sentó nada bien y llegó incluso a plantearles una querella que no prosperó. O sea, que es un tipo muy especial. Santi nos ha contado muchas veces peripecias de Buzz Aldrin. Es uno de los que, se dijo, se dio el alcohol después de la historia espacial. Después del viaje a la Luna, un hombre de reacciones enérgicas, llegó casi a partirle la cara, bueno, lo hizo a alguien que le llegó con una Biblia. Severin, sí. Uno de tus héroes, por cierto, Severin. Oye, tendríamos que sacarle de amigo de Santi algún día. Sí. Y es así, o sea, realmente Aldrin tiene una panoplia, un listado de vida, vamos, que no parece la de un astronauta modélico. No lo es, pero fíjate, y además lo curioso de este asunto es que pese a esos fallos del ego, que es como podríamos llamarlos, porque al final se reducen a eso. Desde otro punto de vista, él fue un gran piloto de pruebas y un tipo que, en fin, superó todos los test del programa Apolo para llegar a donde llegó y para estar en el vuelo en el que estuvo, pero un tipo que también tiene unas ideas sobre sí mismo muy peculiares. Él se creía predestinado para hacer lo que hizo. De hecho, tan predestinado que el nombre de soltera de su madre, esto es un dato poco conocido, era Marion Moon, o sea, Marion Luna. Qué bueno. Pero hay más cosas, tú sabes que si él merecía eso... Moon como apellido. Como apellido, sí, apellido de soltera de su madre. Bueno, hay otro detalle muy curioso sobre esto del destino y la predestinación en el caso de Neil Armstrong, porque claro... no dejan de ser los dos compañeros que descienden hasta la superficie del Mar de la Tranquilidad en aquel julio de 1969. Él de joven, Neil Armstrong, tocó en un grupo de jazz, y ¿sabes cómo se llamaba ese grupo?
Los Mississippi Moonshiners, algo así como los brillos lunares de Mississippi. No deja de ser curioso, ¿no? Pero fíjate, escucha a Buzz Aldrin lo que dice respecto a la providencia, quizás sería su mensaje casi de autoayuda planetaria en este caso, sobre lo que significa abandonarse a la providencia para que las cosas ocurran. Lo escuchamos. En el momento en que uno se compromete de manera definitiva, la providencia también se conmueve. Todas las cosas que de otra forma no hubieran ocurrido, súbitamente se presentan. O sea, cree en el mecanismo de la casualidad o causalidad, pero es un hombre que, por ejemplo, le preguntasteis la eterna cuestión de por qué no se ha regresado a la Luna, o también lo consideran dentro de las preguntas molestas. No. Se le ha preguntado, desde luego, y su respuesta es un poco que él se siente decepcionado con la administración Obama, no solo él, todos los astronautas, por la cancelación del programa Constellation, que era el programa que iba a sustituir al del transbordador espacial. Sabes que, en semanas se hará el último vuelo del transbordador espacial y esa fase de nuestra conquista del entorno del planeta Tierra se va a terminar. Y ellos estaban muy decepcionados porque el programa Constellation que había puesto en marcha, había propulsado de nuevo George Bush, pues no hubiera encontrado eco en esta nueva administración, evidentemente por los enormes costos que supone. Así que están más del lado o de la política republicana, digamos, respecto a la conquista del espacio que de la demócrata en estos momentos. Pero Iker, lo que ha sido muy llamativo en estas jornadas del Festival Starmus de Tenerife es ver cómo estos héroes del espacio se han enfrentado también a ciertas actitudes escépticas. Todos ellos, los astronautas, hablan más o menos abiertamente, pues de su confianza en conquistar otros mundos, en que encontraremos vida y quizá vida inteligente en otros mundos, pero hay otros muchos a su alrededor que son mucho más escépticos, son los astrónomos. De hecho, por ejemplo, Robert Williams, que es uno de los astrónomos más importantes del mundo en estos momentos, que trabaja en la Unión Astrofísica Internacional, hizo varios alegatos de lo que significaba la ciencia contra la superstición, contra las creencias irracionales, en fin, todo este discurso, y lo vio muy apoyado, muy de cerca, por la presencia de Richard Dawkins, que, en fin, sabemos que es un zoólogo, un etólogo muy conocido en el Reino Unido, que ha publicado libros cuestionando la existencia de Dios y que es un gran defensor de la teoría darwinista. De hecho, muchos lo llaman el Rottweiler de Darwin, porque defiende aún más que el propio Charles Darwin la teoría de la evolución de las especies. Y él dice que, puede haber vida en otros mundos, ¿por qué no?, pero que viven esas vidas en lugares tan aislados entre sí que es prácticamente imposible pensar que algún día van a establecer comunicación. Se siente muy solo y nos lo explicaba así, como lo vas a escuchar. Seguramente estamos muy solos en el universo, pero seguramente hay numerosas formas de vida porque el universo es tan enorme. En cuanto a la soledad de los humanos en el universo, los problemas que plantea el viaje de un sistema solar a otro, de un planeta a otro, son tan enormes que la única forma de que alguna forma de vida detecte otra forma de vida sería a través de la radiación electromagnética y no a través de un transporte corporal. Y como siempre, pensando en la lógica humana, claro. Siempre interpretamos todo con las coordenadas que para nosotros son lógicas y científicas, sin pensar a veces que igual todo eso no vale nada en otros ámbitos de la realidad. Estaba haciendo una pregunta que quizá muchos oyentes, Javier, están ahora mismo también barruntando. Y me explico. Cuando un astronauta deja de pertenecer a este cuerpo de élite, vamos a decirlo así, militar, en su tiempo, y que siempre ha estado con una coordenada de servidores de la patria y de personas que han llegado más alto que nadie, evidentemente, héroes, luego sus vidas, yo no sé si se han ido por buen derrotero en muchos casos, yo no sé si hay estadísticas, pero está intentando imaginar de qué viven luego estas personas. Tienen una posición social importante, se dedican a dar charlas con un mensaje muy claro, y hay algunos que se han salido de ese redil o de esa conducta hasta el punto, por ejemplo, de
de repudiar el tiempo de astronautas, yo no sé si también los cosmonautas soviéticos, o de pasarlo muy mal económicamente, porque lo estaba imaginando ahora. ¿Cómo es la vida después, incluso a nivel social, de estas personas? ¿Cómo los has visto, Javier? Pues mira, cuando se apagan los focos, cuando ya no son el centro de atención de medio mundo, cuando no los persiguen ya los periodistas, ni son recibidos con honores de Estado, en el caso de los astronautas del programa Apolo, muchos de ellos retornaron a la vida civil y se intentaron ganar la vida como mejor pudieron, algunos incluso vendiendo coches, o como en el caso de Charles Duke, fabricando galletas o montando negocios de cerveza con otros astronautas, cosas que, por ejemplo, han sido muy, pero que muy criticadas y, por supuesto, muy mal vistas por quienes fueron criticados, muy criticadas por Buzz Aldrin. Aldrin se dedicó a despotricar incluso contra Charles Duke en el pasado. Hombre, Aldrin, que participó en el Mira quién baila americano, tampoco tiene mucho de lo que presumir. El Mira quién baila, Aldrin. Claro, pero como ahora está en proyectos de desarrollo espacial o de imaginar cómo puede ser la colonización del espacio, pues se siente con esa especie de superioridad moral. También Aldrin, eso lo sabe muy poca gente en España, ha tenido sus escarceos con la novela. Él ha escrito 2 novelas, una se llama Encuentro con Tíber, donde, fíjate qué trama, donde habla de un mensaje que dejaron los extraterrestres en la Luna y que, en fin, encontraron unos astronautas americanos, ¿no? Y el otro se llama El Retorno, donde habla de la llegada de los chinos al espacio y acierta de pleno en esa profecía que dice que, en fin, que los chinos se les van a comer en la carrera espacial. Pero ninguno se desliga de las estrellas, ¿no? No, ninguno. Su vida está completamente pilotada por esa sensación cósmica, ¿no? Porque aunque no quiera Iker, la gente les aborda continuamente. Es decir, en su momento fueron personajes muy públicos, hoy muchos de ellos, si caminaran a nuestro lado, pasarían desapercibidos, pero aún con todo, sus fotos aparecen periódicamente en Internet, en la prensa, son entrevistados aquí y allá, es decir, que tienen un grado de popularidad pese a la edad y pese al tiempo transcurrido de sus hazañas, en fin, que los mantienen muy en el candelero. De hecho, yo creo que los científicos que estaban en este congreso, en este festival de Starmus, en cierto sentido, yo creo que los miraban con cierta envidia, ¿no? Porque ni siquiera grandes logros científicos, y en este congreso había varios premios Nobel, tienen ese reconocimiento público tan duradero, tan permanente a través de las décadas, ¿no? Piensa que, por ejemplo, en este congreso de Starmus, y cuando te dé el dato sé que te vas a emocionar, estaba Michel Mayor, que fue el descubridor en 1995 del primer planeta extrasolar, Pegaso 51b, ¿te acuerdas? Perfectamente. Claro, pues fíjate qué dato dio Michel Mayor en esta conferencia. Dijo que desde aquel descubrimiento de Pegaso 51b se han descubierto 555 planetas extrasolares hasta la fecha de esta semana. 55 de ellos han sido descubiertos en los últimos 2 meses. Es decir, que ahí se abre un abanico científico impresionante que demuestra que hay muchas tierras ahí fuera. De hecho, ya se está calibrando el número de planetas muy similares a la Tierra que puede haber en nuestras cercanías cósmicas y parece que va a ser muy alto. Es decir, que estamos hablando de que hay muchas tierras ahí que podrían albergar este paralelismo con nosotros. ¿Tienes más documentos, Javier? ¿Tienes más invitados de excepción que has podido grabar? Bueno, quizá para terminar, sí que me gustaría mostraros el detalle final de este congreso, ¿no? Ahí estaba Garik Israelian, que es el astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, que ha reunido a todas estas celebridades y que él ha querido además unir exploración del espacio con música, porque él está convencido de que ahí fuera, en la atmósfera de otros planetas y de otras estrellas, hay tonos musicales que se pueden convertir en sonidos armoniosos acá. Y nos lo explicaba así. Yo sabía que hay ondas acústicas en las atmósferas de las estrellas, el Sol. Descubrimos ondas acústicas en la atmósfera solar en 1962, creo que. Pero primera vez en las estrellas como Sol descubrimos en el año 2000 en Alpha Centauri, y a partir de esa fecha ya empezamos más y más con instrumentación más avanzada
Ya tenemos unos 15, 16 estrellas que tenemos con observaciones confirmado que tienen ondas acústicas en sus atmósferas, ¿no? El sonido del universo, ni más ni menos, Javier. Un sonido que él ha puesto en manos, y ahora agárrate, que vienen curvas, ha puesto en manos del guitarrista de Queen, Brian May, y del grupo Tangerine Dream. Bueno, mítico. Claro, que ayer tenían un concierto espectacular en el Centro Magma de Tenerife, donde fusionaron ese sonido de las estrellas captado por los astrónomos como Israelian dentro de sus composiciones. Y bueno, he descubierto que el líder de Tangerine Dream, Edgar Frise, es un apasionado de los temas que a nosotros también nos encandilan. Pero no te das cuenta que hay otro misterio, es que yo no conozco ningún compositor, y esto es antes para reflexionar. Jean-Michel Jarre, Mike Oldfield, Vangelis, Michael Hugen, por supuesto, todos los grandes de la música cósmica, es que no lo hacen porque sí, sino que están muy ligados a los temas no solo del espacio, sino del misterio. Bueno, escúchalo, escucha a Edgar Frise lo que dice, escúchalo. La música es vibración, en todos los casos, eso lo sabemos. Y de algún modo podemos planificar los efectos que tienen esas vibraciones sobre nosotros. Escribimos las letras, tocamos y pensamos en el mensaje que queremos lanzar al público, pero la música lo que tiene de místico es que no sabemos ni siquiera nosotros mismos qué mensaje le estamos lanzando a los que escuchan. Yo creo que hay una comunicación en la música que no existe en ningún otro ámbito. Parece que el subconsciente habla, y para mí la parte comunicativa de la música es lo más preciado. Estoy convencido, Javier, que habrá música para muchas sorpresas futuras en el espacio, para nuevos hallazgos. Qué bueno que estos viejos rockeros estén ahí siempre, que tengan ese hálito de misterio, y que sus exploraciones al final parezcan raras para muchos, pero en el fondo es una indagación en ese subconsciente arcaico que está ahí, en el fondo de todo y de todos. Javier, que disfrutes mucho, que hables con los astronautas, porque la sensación es que yo no sé si son más o menos próximos o hay diferencias, por ejemplo, entre los astronautas y los cosmonautas. Diferencias así como pincelada de casi nos puedes dar de final. ¿En qué has notado que son dos mundos también totalmente opuestos? Las hay. Hay diferencias porque evidentemente no ha habido epifanías de tipo religioso entre los cosmonautas, todos ellos con el carnet del Partido Comunista. Curioso. Claro, no se lo podían permitir, pero muchos de ellos les gusta hablar de extraterrestres, ¿no? ¿Son más abiertos para el tema ovni extraterrestre los cosmonautas que los astronautas? Cuidado, para el tema ovni yo no sería tan específico. Yo diría que son más abiertos al paleocontacto, a los extraterrestres en la antigüedad. ¿Les gusta el tema? Sí, porque, por ejemplo, Alexei Leonov, uno de los, en fin, el primer hombre que dio un paseo espacial en la Unión Soviética, y que estaba destinado a ser el Neil Armstrong de la URSS, o sea, el hombre que pondría el pie en la Luna de haber sido ellos los primeros, pues Leonov, que ha estado aquí también en la conferencia Starmus de Tenerife, bueno, ha dicho en varias ocasiones que él está convencido de que nos visitaron en el pasado, pero otra cosa es el tema OVNI, que él no ha tenido ocasión de comprobarlo, y probablemente es porque ha leído a clásicos rusos del misterio como Alexander Kazantsev, claro, que habló de el mítico bólido, meteorito, no se sabe muy bien qué, de Tunguska en Siberia, de la Tierra de la que, por cierto, es también Leonov. Y por cierto, esos individuos tan especiales, tan diferentes del resto, yo no sé si has tenido la oportunidad de ver cómo ellos miran la noche, miran las estrellas, otean el universo, el firmamento. ¿Lo hacen de una forma especial, con una emoción especial, o eso pertenece ya al pasado? No, la emoción está. La emoción está, es permanente, se ve en sus ojos. Son ojos curiosos, y la verdad es que eso es quizá lo que a mí más me ha impactado, ¿no? Que siguen siendo niños grandes, niños que quieren saber qué es lo que hay sobre sus cabezas. Deberíamos aprender mucho de ellos. El ejemplo que nos han dado en estos días es inolvidable, Iker. Pues nos has contado fenomenalmente, Javier, como no podía ser de otra forma, cronista de excepción. ¿Y será posible? Yo no sé si con un sí o un no de despedida, Javier, ¿será posible que todos estén, como algunos piensan, no conchavados, pero sí guardando ciertos secretos, cosas que saben ellos y nosotros no?
Hay complicidad entre rusos y americanos, lo he podido comprobar estos días, y quizá donde se note más la brecha, insisto, es entre Aldrin y Armstrong, lo que demuestra que, pese a todo, los astronautas también son humanos. Javier ha recorrido el mundo este año, ha estado, por supuesto, en la nave de Milenio 3, y yo creo que es una bonita forma de despedir la temporada, la 10ª temporada, hablando con hombres que miraron muy de cerca las estrellas. Compañero, un abrazo muy fuerte. Un abrazo y hasta muy pronto. Hasta pronto. Milenio 3, Cadena SER. Un gesto usual, un gesto cotidiano, un gesto absolutamente universal, llamar por un móvil, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Intentar llamar a un número extraño y larguísimo. Lo están haciendo ahora mismo millones, cientos de millones de personas al mismo tiempo. Bueno, pues desde prácticamente el inicio de la era de los móviles, que cambió el mundo, se ha venido hablando de la conspiración, del peligro. Y ahora hay datos nuevos. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién abre este nuevo dossier de denuncia? No hay otro, Santi. Pues sí, que hace unas semanas saltaba la noticia a todos los medios de comunicación del mundo. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, un organismo de la Organización Mundial de la Salud, ha llegado a la conclusión de que el uso de los teléfonos móviles puede estar relacionado con el riesgo de sufrir determinadas formas de cáncer. Así, al menos lo sacamos en conclusión de su decisión de clasificar los móviles como compuesto posiblemente, subrayo posiblemente, esa es la frase que utilizan, la palabra que utilizan, cancerígeno para los seres humanos. Las buenas noticias es que hemos consultado a muchos expertos, y ahora vamos a escuchar unos cuantos, y la opinión entre médicos, ingenieros, oncólogos es bastante positiva. Las malas es que la voz disonante, y eso lo reservamos para el final, nos va a venir de donde menos nos la esperamos. Pero vamos a empezar con el propio estudio de la Organización Mundial de la Salud. Para recabar su opinión hemos preguntado tanto a un médico como a un ingeniero. La opinión del doctor Emilio Alba, presidente de la Sociedad Oncológica Médica, es esta. Bueno, este es un informe que asigna, digamos, un riesgo 2B a la radiación electromagnética, a la onda electromagnética que da el móvil, ¿no? 2B significa que potencialmente pudiera estar relacionado. Esto no significa mucho más. A fecha de hoy no hay pruebas incontrovertibles de que el móvil se relacione con el cáncer, especialmente con el cáncer de cerebro, ¿no? El cáncer del sistema nervioso central, que es el que se dice que pudiera estar relacionado con él. Es verdad que los expertos de la OMS se basan en un metaanálisis de estudios previos que creo que va a publicar la revista en un futuro próximo, en el que dice que pudiera haber un aumento del riesgo. Pero la verdad, desde un punto de vista científico, a fecha de hoy, no se puede decir de ninguna manera que la radiación electromagnética del móvil esté relacionada con el cáncer del sistema nervioso central. Esto no significa que no sea así, sino que no se sabe, ni sí ni no. No se puede decir. Desde el punto de vista técnico hemos consultado a José Manuel Riera Salís, ingeniero de telecomunicaciones y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, mi opinión sobre el informe, en principio, es positiva. Quizás tengo alguna duda sobre la trascendencia pública que se le ha dado. Yo he podido leer esa nota de prensa y en ella se señala pues que se ha encontrado lo que llaman una evidencia limitada en relación a un posible incremento del riesgo de un determinado tumor por un uso muy intenso del teléfono móvil en periodos muy largos. Entiendo que si eso se ha detectado, pues naturalmente debe analizarse mejor con otros estudios, y eso es básicamente el contenido de ese informe. El debate sobre los móviles y sobre sus efectos adversos sobre la salud yo creo que lleva en el candelero desde los mismos orígenes de la telefonía móvil. Los hay que efectivamente afirman
que las radiaciones electromagnéticas, sobre todo tan cerca de una parte tan sensible de nuestra anatomía como es el cerebro, pueden provocar todo tipo de alteraciones, y se han denunciado desde mareos, insomnio, cambios de carácter, depresión, hasta cosas mucho más terribles como puede ser el propio cáncer, o incluso ha habido quien lo ha asociado con el auge de la enfermedad de Alzheimer. Para desvelar esto, durante una semana un grupo de 31 científicos de 14 países se reunieron en Lyon, en Francia, en un encuentro de esta Agencia Internacional de la Investigación contra el Cáncer. Intentaban pues arrojar un poco del uso del tema y evaluar el potencial letal o el potencial perjudicial de estas radiofrecuencias. Parece ser que de las conclusiones, que efectivamente se publicarán muy en breve en prestigiosas revistas médicas de todo el mundo, pues se deduce este cambio de la clasificación. Se habla, ojo, de los móviles. Hay otro asunto que es muy controvertido, que es el de las antenas. En España, en Valladolid, hubo un caso muy célebre, pero en prácticamente todos los países del mundo ha habido casos de asociaciones vecinales, de grupos de afectados que han conseguido, en algunos casos de forma muy activa, eliminar determinadas antenas a las cuales se habían asociado con el incremento de enfermedades, sobre todo en niños. Y un tema, Santi, permíteme que genera una disputa frontal entre científicos a favor y científicos en contra. Efectivamente, hemos visto, por ejemplo, que hay gente que le achaca estas patologías o estas dolencias, y también hay personas muy escépticas que afirman que básicamente es una muestra más de lo que Isaac Asimov denominaba el complejo de Frankenstein, el mirar con recelo y pensar que va a traernos algún tipo de perjuicio cualquier tecnología nueva que se ubica en nuestras vidas. Para hablar del asunto de las antenas, hemos recurrido a un viejo conocido de este programa, el doctor Rafael Herranz, responsable del servicio de radiología del Hospital Gregorio Marañón. No se ha demostrado en absoluto. O sea, esto sí que está bastante estudiado en cuanto a la energía que transmiten y emiten, y desde luego no hay ninguna demostración, y eso sí que es importante que lo sepa la gente, porque hubo un movimiento muy importante y eso se estudió a fondo y nada lo ha demostrado. Incluso parece paradójico, pero parece que es más seguro incluso para la salud estar cerca que lejos. Bueno, algunas declaraciones sorprenden por el desconocimiento, porque yo también, escuchando expertos, digo, ¿qué se sabe, qué se deja de saber, qué está aprobado, qué estará aprobado dentro de un tiempo, qué sabremos dentro de un tiempo? Y sobre todo, Santi, esa radiación electromagnética, esa, de alguna forma, energía invisible, nos está rodeando constantemente, no solo por un móvil que está pegado al cerebro, sino constantemente estamos siendo aseteados por 1000 tipos de frecuencias, ¿no? Claro, hay un experimento que lógicamente requiere ciertos medios técnicos, pero pasearse por uno de nuestros hogares con un detector de ondas de alta frecuencia, que es casi como un detector Geiger, pero con una gran antena, que tiene un altavoz que permite que esas ondas invisibles las podamos de alguna forma oír, es una experiencia realmente curiosa, porque efectivamente podemos ir oyendo los diferentes tipos de onda que estamos sometidos constantemente. Podemos oír el típico chirrido que a veces en equipos de alta fidelidad lo captamos de vez en cuando de los teléfonos móviles, pero también se oye un tac, 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 tac constante. Esas son las redes wifi. Las redes wifi van emitiendo un pulso regular que también es absolutamente omnipresente. Pero incluso otros aparatos a los cuales los miramos con bastante menos recelo, como son nuestros simples teléfonos inalámbricos, los de línea fija, claro, al ser muchas veces aparatos mucho menos sofisticados que los móviles, su blindaje es menor y emiten incluso mucha más radiación electromagnética que aparatos que parecen más sospechosos, como los propios teléfonos móviles. De estos peligros hemos hablado con Juan Miguel Barrios, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, la misión de la OMS siempre son recomendaciones, como usted sabe. Los gobiernos son los que tienen que tener la capacidad, los que mantienen la capacidad, digamos, de aplicar las recomendaciones. En ese sentido, pues el teléfono móvil se revela
fundamentalmente como un elemento que bueno, ellos estiman, incluso de los estudios que han revisado, que 30 minutos al día, gente que hable 30 minutos al día durante una exposición, digamos, crónica de 10 años o más, pues tienen un incremento de riesgo que en algunos de los estudios revisados se habla del 40% de incremento para producir exclusivamente 2 cánceres, y fundamentalmente uno de ellos, que es el glioma, ¿no? Que es una localización de encéfalo que supone los 2 tercios de todos los tumores de cerebro, de encéfalo, ¿no? que existen en el mundo. Y el otro pues es el neuroma acústico, que es mucho más raro, mucho más y de menor entidad. Pero bueno, para los dos, digamos, se ha encontrado ese incremento de riesgo. El resto es de inadecuada, llaman ellos, inadecuada evidencia de razón causal, ¿no? Y es que efectivamente el acuerdo no es ni mucho menos unánime, porque no tenemos que echar mucho la memoria atrás para acordarnos de casos como el amianto, el plomo en la gasolina, el propio tabaco, que estudios decían que eran absolutamente inocuos y luego pues se ha venido a demostrar lo contrario. Por ejemplo, tenemos el caso del investigador británico Dr. Vini Kurana, un neurocirujano que ha publicado más de 30 monografías científicas y que está absolutamente convencido de que los móviles son muy perjudiciales y altamente cancerígenos. En cualquier caso, hemos oído un tren de voces, casi todas o todas prácticamente minimizando el efecto que puedan tener los móviles. Unánimes, ¿no? En su sentido, sí, de que no hay tanto peligro como creemos. Y reservaba como sorpresa una voz disonante. Como no nos gusta en Milenio 3 establecer polémicas ni con personas particulares, ni mucho menos con empresas, digamos que esta vez pondremos el testimonio y diremos levemente a quién pertenece. Hace tiempo una cadena de televisión hizo un reportaje que nunca se emitió sobre los peligros de la telefonía móvil. En ese reportaje se incluía el testimonio de un alto ejecutivo de un operador de estas compañías. El testimonio era este. ¿Renuncias a, digamos, a lo que es el desarrollo? Pues no, siempre que te estén asegurando que está dentro de los límites de seguridad. Dice usted, no me voy a morir de esto. Esto contribuye a que me muera. Pero, como todas las cosas. Pero yo creo que esto conceptualmente, y además dicho por el operador, pues no es creíble. Yo creo que esto en los médicos, que no sé Juan lo que habrá dicho, Juan represa el nombre, o Úbeda, pero este es el mensaje que tienen que decir, que al final, vamos, no me meto en el pellejo de ninguno, coño, que es que uno se muere por 38.000 cosas. Que esta es una más, mire, indiscutible. Que esta es una más incluso para los que no usan la telefonía móvil, indiscutible. Y que los que usan la telefonía móvil no la usan, no deberían de tener este factor, sin duda. Pero joder, el mundo es como es. Es decir, a mí me gustaría no respirar el humo que echan los autobuses, pero no vamos a tener autobuses. Hace falta un tiempo de reflexión con música para lo que acabamos de escuchar, Santi. Pues lo que acabamos de escuchar es parte de una entrevista que nunca se emitió, y después de oírlo pues me puedo imaginar las razones. Entre las voces que hemos escuchado antes, que nos decían que bueno, existe una posibilidad, pero hay que entrar en más estudios, y este último indiscutible, me quedo con que efectivamente hacen falta muchos más estudios y sobre todo trabajar para que esto, de lo que, como también decía nuestro último interviniente, difícilmente podemos prescindir ya de ello, sea cada vez más. Me pasa como con todo, Santi, me pasa como con todo. Hace poco en una entrevista me preguntaban qué había aprendido, yo decía que cada vez sé menos cosas. Intento aprender más, pero cada vez sé menos. Pero eso sí, una cosa sé, que casi nadie sabe. Es decir, que casi todo el mundo está en unos baremos de, bueno, vamos a ver qué ocurre, qué pasa, pero ni siquiera a veces los máximos expertos saben qué va a pasar, qué va a suceder. La vida y la realidad, una eterna sorpresa.
hay que hacer recuerdo porque estamos a punto de despedir la 10ª temporada, amigos. Parece mentira. A punto de despedir la 10ª temporada. Repasemos algo, porque además hay un momento especialmente emotivo. Tal día como hoy, tal noche como esta. Carlos Largo. ...26 de junio de 1730... nace el astrónomo francés Charles Messier... gran aficionado a la caza de cometas... y creador de un catálogo de hasta 110 cuerpos espaciales... entre los que se encuentra la nebulosa de Orión. Es un vivero de estrellas. La mayor de las jóvenes estrellas está en el centro del vivero. Su energía crea vientos increíblemente fuertes que aúllan por este gran cañón a 8 millones de kilómetros por hora. 26 de junio de 1783. Se describe en Rusia la llegada de una nube tóxica procedente de la erupción del volcán islandés Laki, una gran niebla que provocó la muerte de miles de personas. Había 8 millones de toneladas de flúor, un componente químico altamente tóxico. El flúor, mezclado por las cenizas, cayó al suelo y fue comido por el ganado. La ingesta mató a un 80% de las ovejas de Islandia y 10.000 personas fallecieron como consecuencia de la erupción del volcán Laki, un cuarto de la población del país. 26 de junio de 2000, Bill Clinton anuncia un hecho histórico. Se concluye el primer borrador del genoma humano tras 10 años de intensos trabajos de investigación. En principio se pensaba que cada gen ocupaba una posición fija y lineal sobre los cromosomas, la cual podía traducirse en proteínas gracias a la formación de una molécula intermediaria, el ARN mensajero, que sirviera de patrón a seguir. Sin embargo, ahora se sabe que solo poco más de un 1% del ADN corresponde a genes, mientras que un 98% es ADN basura. 26 de junio de 2004, la efeméride de Milenio 3. Un hecho memorable abría la nave del misterio. Tenía lugar la ya célebre alerta ovnimilenaria. En estos mismos instantes, a la 1:33, decenas de miles de personas como vosotros, como estamos aquí en el auditorio Juan Carlos I, están vigilando los cielos. Están con su mirada clavada en las alturas. Cada uno, como decía Primitivo Rojas en la introducción, con su equipaje de ilusiones, de creencias, de esperanzas. Esta es, efectivamente, una noche cualquiera. Para nosotros, espero que para vosotros también, a partir de mañana estoy seguro que dejará de serlo. Hay 8.000 amigos aquí para escuchar y para ver un programa de radio. Y eso a uno le deja muy impresionado. Y toca el momento del adiós. Pues sí, que toca el momento de despedirnos, el hacer las maletas, el cargar la mochila, irnos a descansar. Y Dios dirá los hados que nos traen a estos micrófonos, al micrófono amarillo de la cadena SER, que tan buenos momentos nos ha dado. Recordaba... Todo el equipo al completo, podemos decirlo. Nos hemos quedado como pocas veces con la boca abierta. Y ahora en esta pausa debatíamos, discutíamos, observábamos imágenes, pero todos, Carlos Largo, Fermín Agustí, Carlos Ródenas en los sonidos, Santiago Camacho, Carmen y yo. Ahora mismo estás viendo imágenes y, claro, escuchar a nuestro testigo acompañado de Gonzalo en el lugar de los hechos, y ahora estar viendo, porque es el prodigio, ¿no?, de Internet, cómo eran los vestidos de las niñas de comunión de esas épocas, por ejemplo, principios del siglo XX, impresiona. Claro, es que yo me acordaba de fotografías antiguas, de mis abuelas, de mi abuela, que circulan por mi casa, y era el traje de comunión tal y como nos lo ha descrito perfectamente, con esa especie de gorrito, de casco que llevaban, con el misal, con los guantes, con el rosario colgado. Además, que esas fotografías quedan en la memoria de casi todos. Y echamos la vista atrás y empezamos a ver fotografías antiguas de nuestros antepasados, siempre hay una niña de comunión vestida de esa forma tan peculiar, ¿verdad? Pero que se aparezca precisamente en ese camino. Además, en el mes de mayo siempre han sido las apariciones, si no recuerdo mal.
y vestida de esa forma. Fíjate, a mí me remontaba más a los años 50 que a principios de siglo, por la forma en la que nos lo describía y porque también había más coches. Lo anteriores podían ser, lo que decía Gonzalo, carruajes, algún tipo de accidente de finales del siglo XIX. Es posible que haya personas que estén conectando ahora con Milenio 3 en la cadena SER. Estábamos hablando con Gonzalo Pérez Sarró, nuestro compañero en Extremadura. Estamos en el campo Arañuelo, cerca de Navalmoral de la Mata, en una salida prácticamente, en un camino que sale próximo a la Nacional 5. Gorgonio Fernández es el testigo que abiertamente y con total naturalidad nos está contando una historia, la aparición de una niña vestida de comunión en 3 diferentes encuentros. Ha descrito perfectamente el primero y el segundo, y en el tercero, que ya estábamos asombrados, él sale del vehículo, pregunta a esa niña si tiene problemas, si está herida, y la niña sale corriendo en mitad de la noche hasta desaparecer. Amigos, seguís ahí, ¿verdad? ¿Estáis todavía en el lugar de los hechos? Aquí estamos aquí, sí. Estáis ahí los dos. Gonzalo, Gorgonio, cuéntanos un poco, por favor, tu sensación, que es lo que la gente se preguntaba, tu sensación personal al ver que esa muchacha, esa niña, sea lo que sea, ha desaparecido delante de tus ojos, que no has podido alcanzarla. En ese instante, ¿tú qué piensas? Bueno, mira, primero voy a decirte una cosa, Iker. Primero voy a decirte que yo soy una persona creyente, soy católico, y no soy de comunión diaria, pero bueno, pero casi, ¿no? Quiero decirte esto, ¿no? Porque parece ser que a veces la gente piensa que, bueno, que estos son otros temas de gente que son de otros planetas y de otras historias, ¿no? Por eso te digo esto, ¿no? Yo soy una persona creyente y bueno, y digo que la verdad me hace libre, y por eso te lo estoy contando, ¿no? Te lo estoy contando a ti, y quiero que lo sepa pues toda la gente, pues que lo que a mí me pasó fue pues una experiencia que luego, analizándola después, reflexionándola, he visto que es una experiencia muy buena, que me ha acaecido a mí en mi vida, que he tenido la gran suerte en este mundo de tenerla, y que me parece que hay que compartirla con los demás. Pero, por lo tanto, extraigo que no sientes miedo en ese momento. No, ninguno. Es más, la segunda vez cuando vi a la niña, que me cercioné que no había padres, y que di la vuelta y que no estaba la niña tampoco, ya mi pensamiento a partir de aquel momento fue pasar por ese lugar y hablar con ella. O sea, bueno, por eso es por lo que en aquel momento lo había pensado tantas veces que lo hice. Pero te parece... parece... la ventanilla y le pregunté. Te parece muy normal, pero desde luego te aseguro que muestra una valentía que no es habitual, y por eso estamos pensando en mitad del campo, en ese camino. Tú eres consciente de que eso ya no está, y yo no sé qué te viene a la cabeza. Entonces, ¿es la confirmación de que tú te habías encontrado ya varias veces con lo mismo? ¿Ya se quitan todas tus dudas? Claro, la confirmación de que ahí ha pasado algo, o aquí hay algo, un espíritu que por las circunstancias que sea, está errante o no está errante, pero que quiere decirnos algo a los que estamos aquí. Oye, me parece muy interesante. A los que estamos en esta dimensión, no en otra, sino en esta dimensión. Entonces, la otra dimensión yo no sé cómo será, me imagino que no lo sabe nadie, porque no ha vuelto nadie de la otra para contárnoslo, ¿no? Pero bueno, yo creo en la resurrección, como te he dicho, soy católico, yo creo en la resurrección, y de alguna forma creo que esta niña, por las circunstancias que sea, no sé qué circunstancias son, ni muchísimo menos, pero esa niña, su espíritu puede estar errante por aquí y quiere decirnos algo, quiere comunicarse con nosotros. Entonces yo, después de todo aquello, dije, pues lo más lógico para que se comunique es hablarle. Claro. De algo. Gorgonio, claro. ¿Cuánto tiempo transcurre entre una aparición y otra? Bueno, pues mira, la primera aparición sería sobre el año 92 o 93 o por ahí. Y luego, pues la segunda fue al año siguiente, y la tercera tardó como 2 o 3 años. Ajá. Oye, ¿siempre en el mes de mayo? Sí, siempre en el mes de mayo, siempre en el mes de mayo. ¿Recuerdas la fecha concreta de la aparición, el día concreto, o no es el mismo día? El día concreto no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que estaba ansiando de que pasase en algún momento eso. ¿Entiendes? Yo solo contaba a mis amigos, quiero decirte que no
que esto no lo tengo yo en secreto. Eso es importante. ¿Y tu familia, por ejemplo? ¿Y tu familia? O sea, tú de inmediato piensas que esto no es algo que le pasa a mucha gente, que hay que guardarse, que no va a ser creído. De inmediato lo cuentas a tu círculo más íntimo. Sí, no, yo se lo conté a mi vecino de parcela. O sea, que fíjate, un señor mayor, un señor que tiene, bueno, no voy a decir su nombre por respeto, ¿no? Pero que tiene ya casi 80 años. Y se lo conté, bueno, en aquella época pues tenía muchos menos, ¿no? Pero vamos, y se lo conté perfectamente sin ningún problema. ¿Y la familia? ¿Cómo reaccionó? Mi familia bien, sin ningún problema tampoco. Además, ellos sabían que, mi mujer y mi hija sabían que esta noche, a través de Gonzalo, pues me iba a ir a entrevistar y me han dicho, bueno, pues muy bien, perfecto, cuenta la verdad, si la verdad es lo que hay, no hay otra cosa. Pues la verdad... Yo no estoy mintiendo a nadie, ni muchísimo menos. Oye, y otra cosa muy importante que se me ocurrió esta tarde, ni vosotros me vais a pagar un duro siquiera. Joder, quiero decirte que yo estoy contando la verdad, mi experiencia, una experiencia que he tenido, vuelvo a repetir, con un espíritu que puede estar errante o no lo sé, pero me imagino que está errante, o por lo menos lo que sí yo deduzco es que quiere comunicarse con nosotros, con los que estamos en esta dimensión, y punto. Oye, te aseguro que el aplomo sí que se siente. Yo no sé, y creo que nadie puede saberlo exactamente, qué es lo que has visto y cuál es la naturaleza. Algo tendrá que ver, porque lo has visto en 3 ocasiones diferentes, pero desde luego el aplomo, la palabra aplomo, te aseguro que se transmite. No la he visto yo solo, la han visto la gente. Lo que pasa es que bueno, hay gente que no quiere contarlo. Ah, amigo, ahí está la gran clave que te íbamos a preguntar ahora. ¿Sabes si en la zona más gente la ha visto? Sí, por supuesto. Y la gente sabe, sin que yo diga nada, o sea, yo le pregunto, oye, ¿dónde se aparece la niña de Comunicito? Dicen exactamente dónde es, porque lo sabe la gente. ¿A ti se te ha aparecido en el mismo punto exacto siempre? Siempre en el mismo punto. Siempre en el mismo punto. Siempre en el mismo punto, sí. ¿Hay algo identificativo en ese lugar que recordaras para saber sí, claro. qué es en ese punto exacto? Sí, claro. Pues mira, justo cuando pasas, vienes por el camino y justo sale a la izquierda un camino y como a unos 10 o 12 metros hay una pared de piedra a la izquierda que está derruida por donde han hecho un paso a la finca, justo ahí aparece la niña. Y como a unos 20 metros aproximadamente o por ahí sale otro camino a la derecha, que es por donde la niña salió corriendo. Gorgonio, me parece... Salió corriendo y giró a la derecha. Dime, Carmen. ¿Has tenido tiempo para pensar durante todos estos años por qué a ti, en 3 ocasiones, y qué mensaje crees que te quiere dar? ¿Por qué crees que te quiere a ti decir algo? Si es que ha sufrido un accidente, si es que está apegada a ese lugar que parece que, bueno, en la literatura que hay de fantasmogénesis hay supuestos espíritus que parece que se quedan en un lugar que está marcado precisamente porque allí perdieron la vida a destiempo. Sí, Carmen, yo te voy a decir, perdona que te interrumpa, yo tengo psicofonías hechas de aquí por la zona, porque, bueno, es una cosa que me ha gustado hacer psicofonías y bueno, y tengo psicofonías, tengo algunas que son bastante regularcitas de aquí de la zona y bueno, si no hago más psicofonías porque no encuentro gente que me acompañe, ¿entiendes? Pero bueno, y yo creo en eso perfectamente, quiero decirte que bueno, que desde el punto de vista cristiano, creéis precisamente que eso, que es la posibilidad de la resurrección y que alguien se haya quedado ahí en una fase intermedia, vamos a decir. Pero mira, vamos a permitirme una cosa. Santi también tiene una cara de asombro increíble porque sabemos que pasan estas cosas y nos llegan muchas de estas cosas. Lo que no es habitual es que alguien lo cuente con esta naturalidad y nos alegra mucho. Y seguro que muchos oyentes ahora mismo, escuchándote, están recapacitando o diciendo, a mí me pasó algo muy parecido. Gonzalo, compañero, tú has tenido una sorpresa que tiene que ver con el asunto de las psicofonías. Ponemos aquí todas las comillas del mundo, evidentemente, porque tampoco sabemos qué es y tampoco estaba en absoluto preparado. Tú, gestionando esta investigación y con Marisa, tu esposa, a la que mandamos un fuerte abrazo, pues os ocurre algo que, bueno, es un elemento más para esta historia increíble, ¿no, Gonzalo? Pues sí, antes de ayer, cuando me comunicaron que íbamos a hacer nuestra intervención desde aquí, desde el mismo lugar de los hechos, pues vinimos a otear de día el terreno, pues bueno, porque no sabes bien por dónde andas luego de noche, no vaya a ser que ocurriera algo, y yo eché la grabadora en el coche, y al llegar aquí pues hicimos en realidad con muy poca fe, te lo digo así, simplemente bueno, pues si se podía aportar algo. Yo no me imaginaba que fuera a salir algo o que haya algo que pueda tener un cierto valor,
Pero hicimos 3 psicofonías, una dentro de las ruinas de la iglesia de Valparaíso, otra en el cruce de caminos, porque eso también hay que anotarlo, hora entre 2 luces, atardecer, la hora crepuscular y cruce de caminos, algo que suele coincidir. Hicimos otra ahí y otra justo donde Gorgonio nos había dicho que desapareció la chica, y ahí es donde se escuchó algo. Allí justo se escuchó algo, en ese punto. Voy a pedirle a nuestro compañero Carlos Ródenas que quite cualquier tipo de música en este instante. Hay que prestar mucha atención. Cuéntanos tú qué es lo que ocurre, cuál es la pregunta que hace Marisa. Como dice Gonzalo, con muchísimos años ya de experiencia, bastante descreído en el aspecto de que, oye, no es nada fácil que uno ponga una grabadora y salga algo, y menos con esta historia detrás. Pero parece que hubo suerte. ¿Cuál fue la pregunta y qué es lo que sale, Gonzalo? Bueno, pues Marisa pregunta algo así de si podemos ayudarte ante digamos, la apariencia de que esta niña está como esperando a alguien, porque dentro de esa leyenda de que quizás se cayera de la cabalgadura, pues uno se pregunta si no es que esa niña está esperando aún a que vengan a recogerla. Pues ante eso, Marisa, quizás con esa inquietud femenina de ayudar a los niños, pues preguntó eso. ¿Podemos ayudarte? Y la respuesta, muy bajito, susurrando, fue no. Vamos a repetirla en varias ocasiones, Carlos, si podemos. Tenemos incluso 2 versiones, con una pregunta más larga o no, pero bueno, podemos poner una directamente donde se le escucha a Marisa, la esposa de Gonzalo, que la acompañaba en esta gestión de investigación, y os aseguro, amigos, que tanto Gonzalo como Marisa son personas absolutamente honestas y serias, y como él ha descrito perfectamente, no tenían ni la esperanza casi, ¿no?, de que surgiese nada, pero ha pasado esto, que es muy tenue, como todas las voces supuestamente psicofónicas, y hay que escuchar. Lo importante, el punto donde está hecho, ¿no?, en el lugar de esa desaparición. Escuchamos. ¿Podemos ayudarte? Vamos a repetirlo. ¿Podemos ayudarte? Y la repetiría por tercera ocasión. Aquí Carmen y Santi están poniendo una serie de caras, como por cascos la estamos escuchando. Quizá nuestros compañeros allí, en ese lugar de los hechos, a estas horas, no la puedan escuchar igual, pero el no parece claro. ¿Podemos ayudarte? Bueno, ahí están los datos. Opinión rápida, vuela pluma. Santi, Carmen. Pues yo estaba poniendo caras porque pues todos llevamos unas cuantas escuchadas y vamos, sin meternos en análisis, sin meternos en ordenadores y sin meternos en nada, esta es de las que he oído hace mucho tiempo, de las que me da la sensación de pata negra. Porque sale justo con la pregunta, que es quizá lo más interesante. Puede ser un sonido, pero sale justo después. Claro, fíjate, a mí lo que me ha impresionado no es en sí que salga justo después. A mí me ha impresionado la voz de esa niña, si es una supuesta niña, porque no tiene voz, ni mucho menos de una niña angelical. Es más, tiene una voz desgarradora, incluso un poco enfadada. No es una voz que diga no o de forma plácida, es una voz inquietante. A mí de verdad que me parece que es muy dura. Bueno, tan solo dice una palabra, pero la forma de decirla... Pues solo un vocablo dice mucho, sí. Son interpretaciones humanas, cuidado. Pero, y yo no sé cómo le están escuchando ahora Gonzalo y Gorgonio allí en el lugar de los hechos, ¿no? Cómo les estará sonando a ellos. Pero quiero volver a escucharla y les preguntamos. ¿Podemos ayudarte? Ahí estaba, la respuesta, no, como una especie de súplica o no sé. Gonzalo, ¿tú cómo lo escuchas ahora? Bueno, yo porque la he oído varias veces entre anoche y hoy, y antes de ayer sabía que la voz, como dice Carmen, no parece de una niña. Yo te digo que lo averiguo mejor, aunque a través del teléfono no se oye igual, pero no sé, Gorgonio, qué opinará. Yo sí me parece que dice no, y lo que dice Carmen no parece una voz de niña. Tampoco sabemos este tipo de grabaciones de fonías, cómo son pronunciadas o por qué trayecto tienen que pasar para que las registremos, y si es que producen alteraciones en esa voz. No lo sé, tampoco me atrevo ni quisiera
mojarme en decir que pertenecen a la niña que se aparece. Siempre cauto, Gonzalo. Claro, siempre sí es cierto que está hecha, y eso lo garantizo con toda la honestidad del mundo, y que está hecha justo en el punto donde Gorgonio me ha repetido en cantidad de ocasiones que desapareció la niña, y que Marisa, desde luego, no quiere ni oír hablar de lo que hemos escuchado. Déjame apuntar algo más. Gonzalo Pérez Sarró es compañero técnico de radio y sabe perfectamente en COPE Navalmoral, Gonzalo, y sabe perfectamente lo que es el oficio. O sea, es decir, no estamos hablando también de alguien que, en fin, que esto le sorprenda, ¿no? En el aspecto de pura profesionalidad. Pero voy a algo más. ¿Tú te has encontrado con esa cerrazón, o como comentaba nuestro compañero, el sentido de que hay testigos que han visto algo parecido y que no quieren hablar? Sí. Mismamente, en ese mismo día, antes de ayer, cuando estábamos boteando el terreno, pues las casualidades, entre comillas, yo quería hablar con Gorgonio y pasó por ahí con su coche. Yo quería hablar con el hijo de otro testigo y pasó mientras estaba hablando con Gorgonio. Algo que me sorprendió, pero bueno, lo que te quería comentar es que se lo dije a él, que si su padre había visto esa aparición, y antes de decirle, cuando le comenté lo de las apariciones de la niña, me señaló el sitio donde también Gorgonio lo ha visto. Pero cuando le dije que si su padre lo había visto, pues yo tenía referencias de que sí, él dijo, no lo sé, ya estuvo esquivo y dijo, se lo preguntaré, pero no quiso decirme más. La gente no quiere hablar porque es un terreno, digamos, de pueblo, de la Extremadura de pueblo, y entonces todavía existen muchas reticencias a hablar de estos temas, y sobre todo cuando se mezclan con la leyenda, o a lo mejor esa leyenda fue realidad, no lo sabemos. Pasa también en las grandes ciudades, Gonzalo, eso no es una cosa, pasa en todas partes. Es el temor, ¿no? Hablo de lo que estoy acostumbrado a tratar, y sí te digo que quizás lo del accidente de tráfico, por ejemplo, no hemos podido localizarlo a través de hemerotecas, tampoco sabemos justo la fecha. Claro. Y en cuanto a la leyenda, pues nos tenemos que ceñir a lo que nos cuenta la gente mayor y lo que cuentan historiadores, como también el Domingo Quijada, el historiador de Navalmoral de la Mata, y que se conoce toda esta zona, nos habló sobre Torviscoso y sobre esa extraña, para él también, a pesar de ser un hombre muy cauto en estos temas, sí me dijo que lo que más le extrañaba es la cantidad de veces que ese pueblo, Valparaíso, había sido despoblado. Vaya historia, Gonzalo Pérez Sarró, siendo cronista, investigador de los hechos, y encima con esta casualidad o no, de que el sonido ha surgido en el punto concreto donde Gorgonio Fernández observó a esa niña desapareciendo. Yo mantendría, amigos, abierta la investigación. Aquí nace una oportunidad de llegar al fondo, si es posible, de esta historia. Vamos a ver qué reacciones hay y si nosotros logramos que gente pueda ponerse en contacto, o si alguien sabe algo más, y sea valiente como ha demostrado este testigo, valiente con el aplomo de quien simplemente cuenta lo que ha visto. Yo no sé, Gorgonio, si para ti la obtención de esa voz, tú comentabas que había hasta más voces, que habías podido tener alguna voz, yo no sé si parecida a la que acabamos de escuchar, obtenida por Gonzalo y por Marisa. Sí, bueno, yo he hecho psicofonías, pero he hecho una cerca de aquí en la ruina de Valparaíso, pero las voces son distintas, son distintas, ¿sabes? También sabemos que las voces de la psicofonía son muy parecidas, a veces, ahora no, pero antiguamente yo recuerdo que tenía que cambiar inclusive hasta la velocidad del magnetofón para poder oírla bien, que fuese audible, ¿entiendes? ¿Te ha impresionado esta voz, la que acabas de escuchar, la de no? Bueno, verás, para mí ha sido una sorpresa que la haya sacado en el programa, porque a mí me lo ha comentado Gonzalo pues esta tarde a las 9 menos 10 o por ahí, o más o menos, ¿no? Cuando hemos hablado para venirnos aquí al lugar ¿no? Y resulta que, bueno, pues, muy bien, yo como he hecho algunas y estoy más o menos acostumbrado de vez en cuando a oírlas, bueno, pues sin problemas de ningún tipo, ¿no? Pero chicos, cuando la habéis puesto aquí, en el lugar en el que estamos, de noche, pues ¿qué quieres que te diga? Se me han puesto los vellos de punta y no me he montado en el coche porque está retirado, si no me había montado en el coche. Lo entendemos perfectamente. El aplomo ese que tú dices que has hablado, pues cuando la niña, pues a lo mejor lo tuve porque la niña no me contestó, pero si la niña me contesta igual no tengo ese aplomo. Claro, ¿me entiendes? Claro. Y si tuve el aplomo de
de bajar la ventanilla y preguntarle es porque lo había meditado y lo había pensado y lo tenía ya más que pensado, ¿no? Y cuando la vi, sabía que era ella y le pregunté. O sea que, pero esta sorpresa que me habéis pegado en el cuerpo, aquí de noche, pues en este camino, pues te puedes imaginar, ¿no? Lo entendemos. Y además lo he oído perfectamente. Perfectamente bien. Bueno, Gorgonio, decías que no tenías compañeros para ir a hacer psicofonías. Te aseguro que iremos contigo a ese lugar. Hay que investigar. Y con Gonzalo. Aquí hay muchos sitios, Yo he hecho psicofonías. Lo que pasa es que el problema de las psicofonías es que aquí hay que hacerlas en verano, y en verano hay mucho ruido. Claro. La verdad es que, Gonzalo, me gustaría los grillos, todo tipo de contaminación sonora, ¿no? Claro, Gonzalo, una última cosa, compañeros, que yo creo que la crónica es excelente, que de verdad nos habéis puesto la carne de gallina en el buen sentido y que hay una serie de elementos. Gonzalo, ¿cómo es el lugar exactamente que tú estás viendo ahora para que tengamos ese marco de despedida, ¿no? El lugar, el cruce de camino donde apareció la niña, ¿qué estás viendo? Pues, bueno, ahora de noche se ve poco, pero sí te puedo decir desde lo que he visto de día es un lugar idílico, porque te digo que lo he mencionado antes porque es que es un camino y la loma por la que sube el camino por donde desapareció la niña es precioso, sobre todo en primavera cuando vine la primera vez con él. Es un camino que se va perdiendo entre la floresta y luego la llanura tiene una zona de vegetación donde están incrustadas las ruinas de la iglesia de Valparaíso, luego la sierra de las Villorcas al fondo. La verdad es que no hay apenas tránsito de vehículos por este camino, habremos visto 2 o 3 desde que nos hemos venido, y por lo demás tranquilo, silencioso, y solo se oye pues los animales rapaces, las aves, que nos ha sobrevolado una hace un poco. Exacto, que ha pasado y nos ha dado un susto. Pues una crónica excelente, Gonzalo. Sabes que me alegro personalmente mucho de esta conexión. Sabes que nos alegramos mucho de tenerte de nuevo en el ruedo del misterio, de la investigación, de la tremenda fuerza, y encima con un testigo que lo ha contado de esta forma tan prodigiosa. Solo podemos decir una cosa, que la investigación continúa, que está abierta y que queremos llegar con vosotros al fondo de este asunto. Si esa niña está ahí, si esa niña sea lo que sea, espejismo, alucinación, realidad, fantasma, niña extraviada, lo que sea, tenemos que saber más. Y si sabemos más, será gracias a vosotros. Os enviamos todo el equipo y estoy seguro, toda la audiencia, un gran abrazo. Iker, gracias. Dime. Mira, quería decirte una cosa. Es que estoy pensando yo y estoy dándole vuelta al tarro. Date cuenta que esa psicofonía que ha hecho Gonzalo precisamente no ha sido en mayo, estamos en junio, Sí, señor. Ha pasado el tiempo de las apariciones. ¿Te das cuenta? Sí, habrá que investigar. Gorgonio y Gonzalo, os envío un grandísimo abrazo. Gracias por el esfuerzo, por estar ahí a estas horas. Un beso fuerte. Y hablaremos y seguiremos investigando. Gracias porque el misterio, sea lo que sea, sigue vivo. Amigos, un abrazo muy fuerte. Venga, gracias a vosotros. Adiós. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Es una noche muy intensa, y yo creo que de verdad que está mereciendo la pena. Vaya encuentro, vaya historia. Oye, es que habrá que seguir investigando. Solo falta el piano de Santi tocando, de Santi, ya no sé ni lo que pronuncio, amigos, porque me da mucha alegría encontrarme con un caso de este tipo, ¿no? Sí, además casos nuevos, con testigos completamente fiables, abiertos a experimentar, a contarlo, y que en un momento dado se han encontrado con lo absurdo. Y además 3 veces. Y esa, yo no sé el análisis, Santi, antes de contar lo que tienes que contar, y tu sintonía de piano pega perfectamente, qué extraña la última escena, ¿no? Persiguiendo a la niña, pero tan terroríficamente absurda por lo real. Porque alguien te puede contar, bueno, y lo normal, salir huyendo. Es que no te puedes... Es tan real que no te lo puedes ni creer, de que alguien baja porque realmente quiere preguntar a esa niña, en un aspecto muy humano. Y yo no sé por qué tengo, desde que estoy escuchando esta historia, la escena de la niña de espaldas corriendo, alejándose, ¿no? Sí, y ese punto de luz que parece que se va difuminando, la verdad es que la historia es absolutamente increíble. Y a mí, desde luego, lo que más me ha impresionado de la historia es el propio Gorgonio. Aparte de esa presencia de ánimo,
hacía mucho tiempo, y desde aquí hago votos para que no sea la última vez, que no nos encontrábamos con un testigo, ¿cómo te diría yo?, tan desinhibido, de alguna forma, tan auténtico, tan no encorsetado por el qué dirán o por las inhibiciones que nos impone la sociedad, los demás o lo que sea sobre estos temas. Yo espero que sea el primero de una nueva generación de testigos, es decir, a ver si todos los que alguna vez hemos o han tenido un contacto de algún tipo con cosas que no son habituales, pues perdemos la vergüencita y empezamos a contarlo. Es verdad, como algo está natural. bien, es decir, supuestos espíritus, presuntos. Es que la gente que se lo ha encontrado es real. Hombre, y lo han luego, vivido. Para él, entonces, no para puede haber ellos, la menor duda. por eso te digo, y lo ha Ha dicho. desaparecido delante de su cara. Por eso, Iker, que la forma en la que lo ha contado ha sido perfecta. Además, no se han dado con rodeos de presuntos espíritus de una niña. No, está claro que él se ha encontrado con lo absurdo, no una vez, sino 3 veces, además con el mismo absurdo, vestido de la misma forma, en el mismo punto. Y admitiendo que no sabe lo que es realmente. Totalmente, y que no sabe ni por qué está ahí, ni qué quiere, ni qué puede obtener de él. Pues qué buen colofón de temporada, ¿verdad? Porque esta noche, de alguna forma, bueno, luego seguirán los programas de verano con lo mejor que hemos... Pero nosotros tenemos que seguir, todo este equipo tiene que seguir buscando historias y cosas. Y historias para que Santi tenga su archivo de conspiración, su piano, por última vez este año. Y el piano lleva sonando, pues bueno, casi... este año no, esta temporada. Esta temporada, exacto. Esta temporada. Lleva sonando como una década el piano de Santi, ¿eh? Casi. Se dice pronto, este piano maravilloso de Nos miran, aquella película, para contarnos una historia que tiene que ver con sonidos y que yo, de verdad, mira, me froto las manos, me froto las manos porque sé de qué va, algo me ha dicho Santi, pero quiero escucharlo con todos vosotros. Sí, porque de escuchar precisamente se trata, porque te voy a poner un sonido, vamos a escuchar algo que, hombre, no es del Neolítico, pero yo creo que desde luego no se va a volver a poder escuchar jamás. Vamos a escucharlo y luego os cuento a todos lo que es. Pues podría ser el claxon de un camión, la sirena de un barco, pero no, se llamaba UVB-76. Desde 1982, en que fue detectado, esta estación rusa, soviética, empezó siendo de onda corta, emitía 25 pulsos como el que hemos oído todos los minutos, todas las horas del día, 24 horas al día. Los servicios de inteligencia localizaron el transmisor, un transmisor potente de 10 kilovatios, en las afueras de Moscú, en un pueblo que se llama Povarovo. Tengo delante una foto de satélite del transmisor. Nadie sabe qué era esto. Solo se sabe que hace apenas unos días dejó de transmitir después de casi 30 años para siempre. Los únicos datos que pudieron obtener los servicios de inteligencia es que esto que parece un claxon, un zumbador, era algo captado por un micrófono, es decir, no era un aparato enchufado directamente al emisor y que generaba el ruido, sino que había un micrófono, como el que estamos utilizando ahora, que era el que captaba ese sonido de un aparato externo. ¿Cómo se sabía? Pues porque ocasionalmente se oían pasos, una puerta que se abría y que se cerraba, o incluso, en alguna ocasión, se llegó a captar una conversación, como sucedió el 3 de noviembre de 2001, en que, en genuino ruso, una voz preguntaba a otra: parece que no está recibiendo el oscilador. Dice, pues habrá que hacer algo con el hardware. Le contestaba a otra. Es una de esos accidentes que se sabía que evidentemente era un micrófono. Lógicamente, los servicios de inteligencia, especialmente los norteamericanos, tuvieron esta estación de radio constantemente vigilada. Pues bien, aparte de ese sonido, solamente emitió voz en muy pocas ocasiones. 24 de diciembre de 1997, 21:58 horas. Una voz dijo: UVB-76, 18.008, Bromal, Boris, Roman, Olga, Mijail, Ana, Larisa, 742, 799, 14.
Estamos hablando de 1997, no hubo otra voz en esa emisora hasta el 12 de septiembre de 2002, en que una voz distinta, pero también en ruso, dijo UVB76, UVB76, 62691 y Zafet 63 93 82 70. De 2002 pasamos al 21 de febrero de 2006, en la que otra voz completamente distinta dijo un mensaje que era 7559, 7559, una serie de números más que no vamos a ya ser prolijos: Tatiana, Oksana, Ana, Elena, Pavel, Shuka, Konstantin, Tatiana, Ana, Larisa, Uliana. Una serie de nombres y una serie de números. Solamente en esas 4 ocasiones, más aquella conversación accidental que podía ser entre 2 operadores o 2 ingenieros, emitió voz esa emisora. Si fuera un caso único en el mundo, pues ya de por sí sería notable. Pero es que resulta que hace unos meses nos preguntaba precisamente un oyente a través de los SMS por las emisoras de números. En onda corta hay decenas de emisoras cuya titularidad es de gobiernos, sedes diplomáticas, etcétera, etcétera, que transmiten constantemente sonidos extraños, sucesiones de números, palabras inconexas, este tipo de cosas. Hay algunas que tienen incluso fama internacional y que se sabe a quién pertenecen. Una de ellas es la famosa estación E10 del Mossad, que constantemente emite mensajes en clave que nadie sabe, obviamente, a qué se refieren. También hay una conocida como la estación rusa de Morse, la M12, que constantemente emite mensajes en Morse que no corresponden a ningún lenguaje conocido y que a día de hoy tampoco han sido descifrados. Casi todo esto se cree que es estaciones dedicadas al espionaje. Y tú dirás, bueno, hay teléfonos, hay internet, hay transmisores muy cualificados y tecnológicamente muy sofisticados. ¿Por qué se recurre a esto que parece bastante obsoleto? Piensa una cosa: cualquier tipo de comunicación, sea digital, sea vía telefónica, o sea de la que sea, con un agente que está, pongamos por ejemplo, infiltrado en una organización terrorista, en cualquier otro sitio, puede ser trazada y localizada. Pero para escuchar estos mensajes solo necesitas una radio de onda corta como la que venden por muy poco precio en cualquier bazar de electrónica de cualquier parte del mundo. Sintonizar y escuchar. Nadie sabe que estás escuchando. Y en cambio tu mensaje te llega desde miles de kilómetros solo para ti, porque solo tú eres el único que lo... Después de esta historia hay que estar muy atentos a las ondas sonoras, a los mensajes en clave, que evidentemente lo son, y a una de las historias menos conocidas y más extrañas, y de las que yo creo que menos se ha escrito en el mundo conspiranoico, que son las emisoras de números. Santi no podía despedir su sección, sino es dejando ahí, echando un órdago, diciendo, ahí va ese tema, como con los superhéroes urbanos, que hemos recibido hasta cartas y mensajes de los propios superhéroes. O sea, es decir, nadie les debía haber hecho mucho caso, y Santi fue el que yo creo que rebobinó toda esta historia y la trajo, y ellos han visto el increíble impacto, a no ser que hayan tenido muchos fans, pero ahora precisamente con las emisiones de Milenio y de Cuarto Milenio se ha incrementado. Pero y en España ya nos han hecho saber que hay ya superhéroes y superheroínas. Sí, había alguno por Zaragoza, decían, ¿no? Sí, y también por Oviedo, una heroína obetense. Bueno, lo dejamos ahí, seguiremos investigando. Vamos a ir con otras historias, por ejemplo, una con la que también echan el telón de lo que es la temporada oficial nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo. Uno de esos reportajes, yo tenía la idea de también volver a rescatar, a desempolvar una forma de reportajes a dos voces, que a mí me parece muy dinámica, muy interesante, y agregando siempre documentos, historias. Una historia más que tiene que ver, evidentemente, con misterio, con muerte, con sepulcros, con cosas no bien resueltas, y que, bueno, invitamos a que escuchéis con toda la atención del mundo. Este es el último reportaje de esta temporada, aunque luego vendrán muchos más, por supuesto, pero ahí va, espero que lo disfrutéis. Mediados del siglo XIII. España vivía uno de sus periodos de mayor esplendor bajo el mandato de Alfonso X el Sabio, una época de alianzas políticas entre reinos,
en la que cobró protagonismo una infanta del norte, la princesa Cristina de Noruega. Cristina nacía en Berg en el año 1234. Hija del rey Haakon IV, era una mujer bella y culta que desde muy temprana edad consiguió encandilar a los más influyentes príncipes de otras monarquías europeas. Quizá por esta razón, su destino la llevaría años más tarde a realizar un largo viaje desde Noruega a España para contraer matrimonio con Felipe, hermano del rey Alfonso X. Escuchamos a Øyvind Fossand, vicepresidente de la Fundación Princesa Cristina de Noruega, y a Jesús Maeso de la Torre, autor de La Cúpula del Mundo. Sale de Noruega, de Tønsberg, y viaja en barco, primero a Inglaterra, a Yarmouth, en el año 1256, y continúa su viaje en barco hasta Francia, hasta Rouen, y ahí el séquito decide cambiar los barcos por caballos y continúan a través de todo Francia, y le da una especie de pase por su reino con protección para entrar en el reino de Aragón. Entonces, de allí continúa su viaje por Castilla hacia Soria y llega a Burgos el día de Nochevieja, ¿se entiende? Y entonces venía a casarse con uno de los infantes, pero el que ella eligiera. Y entonces ella eligió a don Felipe, que era el que mayor apostura tenía. Se casaron en Valladolid con un boato extraordinario. Este hombre vivió en Toledo y después se retiró a Sevilla a vivir con su princesa en Noruega, con Cristina de Noruega. Y esta mujer pues viene a Sevilla y viene a morirse de melancolía en el único lugar de España donde se pudo morir de cualquier cosa menos de tristeza, que es Sevilla, y murió jovencísima sin darle pues ninguna descendencia. Pocos documentos hay sobre la vida de Cristina de Noruega en el antiguo reino de Castilla, pero sí se ha podido confirmar que al morir sus restos fueron llevados y enterrados en Covarrubias, en Burgos, dando origen a gran parte de su mítica leyenda. No se sabe muy bien el porqué y tampoco se sabe nada de la historia del traslado. Lo que se sabe es que Felipe, como comenté, ostentaba el título de abad de Covarrubias, y lo que era el monasterio que había entonces en Covarrubias era muy influyente, tenía bastante poder en la Edad Media. El sepulcro es maravilloso, de esteatita de mármol, con inscripciones, y está muy cerca de la tumba del primer conde independiente de Castilla, Fernán González, y de su esposa, doña Urraca. E incluso las mozas casaderas de Burgos, cuando quieren casarse, van a tocar la campana de la iglesia de San Cosme y San Damián, porque dicen que el espíritu de Cristina de Noruega vela por ellas, y así, si tocan la campana, pues podrán casarse. Todo está envuelto en un velo de misterios históricos verdaderamente fascinantes. Desde entonces han sido muchas las tradiciones que se han ido generando en torno a la figura de la princesa del norte. De hecho, hace tan solo 50 años llegaron a entremezclarse con la realidad. Cuando en 1958 se abrió el sarcófago, pues la princesa, si no estaba incorrupta, al menos sí conservaba pues algo de su pelo, de la encarnadura, y también su vestido rojo con el que fue enterrada. Dice, y asómbrese, dice, encontramos un pergamino donde había un hermosísimo poema en castellano, dice, y 2 recetas médicas. Qué cosa curiosa, las recetas médicas no eran otra cosa que un remedio contra el mal de oído. Es posible que el sarcófago estuviera cerrado, tan cerrado que no hubiera permitido la entrada de aire, y por eso estuviese bastante incorrupto el cuerpo. Y también comentan que tenía un pelo largo y rubio, que era también bastante inusual, y que la altura de la mujer también era bastante inusual para lo que era Castilla de aquel entonces. Y es que Cristina de Noruega tenía un sueño, la construcción de una capilla en honor a San Olaf en su tierra de acogida. Un deseo que no llegó a cumplirse debido a su prematura muerte, y que sin embargo, quizá en muy pocos meses, pueda hacerse finalmente realidad. Una vez
comprometida la Cristina con Felipe, expresa el deseo de que se haga una capilla en honor a San Olaf, que San Olaf es el santo patrón de Noruega, equivalente a Santiago aquí en España, y también un santo que tiene mucha devoción en la Edad Media y mucho peregrinaje hacia Nidaros, donde está enterrado. La contestación de Felipe es que lógicamente se va a hacer, pero posiblemente por morir ella muy pronto, tan solo a los 4 años, pues no se realizó nunca. Y casualmente me decía no ha mucho el embajador de Noruega y también el presidente de la Fundación Cristina de Noruega, que por fin ya tenían los fondos necesarios para en el mismo Covarrubias elevar o alzar una iglesia al santo mártir de Noruega, aparte de la estatua que hay en la placita esta del pueblo, que parece una estatua élfica de la princesa Cristina, que es preciosa, ¿no? Y allí es donde se reúnen todos los noruegos. No sé en qué fecha exactamente, pero van con mucha frecuencia. Y es que tradiciones, vaya lugares, que han mencionado Carlos y Fermín en este reportaje. Covarrubias, por ejemplo, claro, es que lugares de poder. Y hablábamos del Neolítico, y es que es muy curioso. Los teletipos hablan de estudios sobre antiguos altares rupestres en Castilla y León. En Ávila. Y claro, bueno, Ulaca, tantos otros importantes. Pero hay un detalle muy interesante. Uno ve la foto, y esto es antes como un juego, es muy interesante. Y en el fondo ves un montón de piedras. Está bien, pero es un montón de piedras. ¿Qué época? Pues dicen 3000 antes de Cristo. 7 altares barbaridad. Rupestres. 3000 antes de Cristo. Y ves, bueno, pues unas piedras casi en forma de menires, una encima de otra. Claro, ¿qué demonios tiene que ver entonces Göbekli Tepe, 8000 antes de Cristo, o Nevalikore, o los sitios que hemos hablado, donde la tecnología parece realmente, pues como comparar, no sé, pues eso sí, la libreta de hojas que llevo yo con la maravilla tecnológica que llevéis vosotros, más o menos de agenda electrónica interactiva. Claro, pero eso suele pasar, pero ¿no os dais cuenta que a lo largo de la historia siempre hay como un tope? Sí, que llegan... y crisis. Y luego unas crisis tremendas. Es ahora, esto que tengo en las manos, el iPad. Pues el iPad ha llegado a la tecnología superior, ¿no? Y después de esto, ¿qué? De repente si se encuentran dentro de 2000 años... Pongamos por mi libreta. Tu libreta. Y esto dirán, pero es imposible que compartamos las dos cosas. Esa civilización extraña, ¿cómo podía tener una tecnología tan superior y de repente una libreta? Pues hay cosas que no coinciden, ¿no? Pues para saber un poco más de historia y de arqueología y de lo que hemos hablado, hagamos el último repaso, el último boletín. Yo empiezo a pensar que casi nadie sabe nada de casi nada, pero en fin, hemos dado algunas claves. De todo tipo, como es este programa, y yo creo que este último programa en concreto es la demostración, ¿verdad, Santi?, del surtido de temas que podemos llegar a tocar, y yo espero que os gusten. Queda una guinda. Nacho Ares, su último boletín. Han pasado cosas, y están pasando cosas polémicas, en Altamira, ni más ni menos, ese lugar de poder que tanto queremos. Boletín de la historia, y estamos ya con vosotros, pues eso, para una despedida común. Después de 8 años de cierre, la cueva de Altamira se reabrirá en pocos meses al público. La decisión ha sido tomada por el Patronato de Altamira, quien por unanimidad ha decidido que se reabra a finales de este año 2010. Escuchamos a José Antonio Laseras, director del museo y de la Neocueva de Altamira. Altamira se cerró en 2002 por 3 razones imbricadas. La primera porque era algo previsto. Unos años antes se había concluido la evaluación del régimen de visitas y lo que había que hacer era estudiar la cueva sin la perturbación que suponen las visitas. En segundo lugar, en ese mismo año 2002 notamos pruebas de actividad microbiológica en la cueva que podía ser un riesgo preocupante. Por lo tanto, el cierre tuvo algo de prevención. Por otra parte, activo en el sentido de hacer también esos estudios que habían sido aplazados en su momento. La cueva de Altamira es una de las joyas del arte paleolítico superior, en concreto de los periodos magdaleniense y solutrense, y cuenta con una antigüedad de unos 14.000 años. Sus delicadas pinturas fueron hechas empleando mezclas de pigmentos minerales, usando grasa animal como aglutinante. Desde que se creó el museo, hace ahora más de 30 años, en el año 79, la cueva de Altamira ha estado en condiciones extremas de conservación y de atención permanente. La cueva, una vez creado el museo, se cerró para hacer un estudio
y ese estudio concluyó una posible apertura. En el 2002 se cerró temporalmente para evaluar la situación y ahora en estos momentos el patronato se ha vuelto a plantear la posibilidad de abrir la cueva siquiera limitadamente a la visita pública. Sobre esa ecuación es lo que se va a poner a trabajar un grupo de expertos. La cueva fue descubierta en el año 1879 por Marcelino Sanz de Sautuola y desde el año 1985 está dentro de los monumentos considerados Patrimonio de la Humanidad. Un equipo de arqueólogos ha descubierto en la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas, México, una pirámide enterramiento de 2.700 años de antigüedad, posiblemente la más antigua de toda Mesoamérica. Pertenece a la cultura zoque, una de las más desconocidas de América. Nos lo cuenta Miguel Rivera Dorado, profesor de cultura maya en la Universidad Complutense de Madrid. Se habla fundamentalmente de zoques cuando se refiere uno a una lengua. Evidentemente, al hablar de la lengua zoque o de la lengua mije o de la lengua zoque mije, ¿verdad?, pues uno está haciendo referencia también a un grupo humano que debía de estar situado aproximadamente en los alrededores de los estados mexicanos actuales de Tabasco, Veracruz y Campeche. Es decir, en la costa del Golfo de México, las gentes que hablaban estas lenguas se supone que estaban relacionadas con los olmecas y con los mayas muy antiguos. La pirámide acoge varios enterramientos, uno de los cuales parece pertenecer a un príncipe zoque. Además, muchos objetos encontrados en su interior son muy similares a los de la coetánea cultura olmeca. Por ello, algunos investigadores afianzan argumentos para esgrimir la realidad del camino paralelo que debieron de recorrer olmecas y zoques hace casi 3.000 años. A estas alturas no sabemos qué lengua hablaban los olmecas, ni sabemos tampoco nada de su filiación étnica, como tampoco sabemos nada de la filiación étnica de los primeros mayas que aparecen ahí también en la costa del Golfo, ¿verdad? Por más al interior tal vez, pero por ahí, por Campeche y Chiapas y Veracruz y todo eso. De manera que podríamos pensar que son proto-olmecas y proto-mayas, como digo. Los zoques han mantenido su identidad hasta nuestros días. Su población indígena se calcula que supera con creces las 100.000 personas. La filtración de los análisis de ADN de Tutankamón por un desliz en un documental de Discovery parece señalar, según algunos expertos, que el origen de la familia del faraón niño por parte de padre era de Europa occidental, es decir, de la península ibérica. La noticia sorprende por su conclusión, pero no hay que olvidar que es solamente la interpretación de los resultados de unos papeles dejados sobre una mesa y que aparecen en el mencionado vídeo de soslayo. Nos vamos ya prácticamente con esta música maravillosa. Pon un poco de alegría, Carlos Ródenas, compañero. Parece que va a ser imposible porque estamos en la recta final. Va a ser Raimman la que ponga fin a esta temporada. Fermín Agustí, compañero, voz profunda, Fermín Agustí en esos reportajes, trabajando durísimo en la cadena SER. Tú sigues aquí, te quedas aquí. Yo sigo todo el verano aquí trabajando, buscando nuevos temas y preparando también la temporada que viene. Bueno, que estén todos muy atentos, ¿verdad, Carlos? Porque va a haber programas que no es lo mejor ni lo peor. Consideramos que tienen que volver a escucharse y la noche de verano es perfecta para el misterio. Sí, y además vamos a intentar recuperar lo mejor del programa, esas historias que hemos ido contando, esos misterios y sobre todo, bueno, que se queden a escucharnos y que sigan aprendiendo, como ha dicho Carmen, de esos viajes, que aprovechen el tiempo en vacaciones. Bueno, nosotros aprendemos de todos los oyentes, ¿verdad, chicos? Carlos Ródenas, compañero, Santiago Camacho, Fermín Agustí, Carlos Largo, Carmen, que nos marchamos. Que dejamos el pabellón, no sé de qué forma, pero habiendo disfrutado muchísimo. Bueno, Fermín aquí no lo guarda, durante todo Hombre, el verano. es el vigilante, es el vigilante. Yo diría una cosa, al final las clasificaciones valen de poco. Esto por fortuna no es como la tele, con la audiencia tan pegada, ¿no?, al cuello. Y hacemos lo mismo en tele que en radio. Pasadlo muy bien, disfrutar con lo que hacemos. Creemos que tenemos una misión sumamente hermosa y aprendemos con vosotros. El mejor premio, que por lo menos lo paséis tan bien como todo este equipo que se acerca al misterio con la mayor honestidad y la mayor ilusión posible. Feliz verano, amigos. A la vuelta, mucho más misterio, más nave, más Milenio 3 en la SER.